Ujú. Sí, bien, entonces descargan el archivo, lo descomprimen y ejecutan el archivo que dice setup.bat. Se les va a abrir una ventana de terminal y esa terminal pues va a, bueno, consola, esto es Windows, entonces es consola. Esa consola va a mandar llamar los archivos que están en la carpeta y se van a instalar en el orden adecuado y se van a actualizar las variables adecuadas. Entonces ahí ya nada más siguiente, acepta, siguiente, siguiente. Y ahí para, si no quieren ocupar tanto espacio en su computadora, porque es una instalación un poco pesada, pueden desmarcar las tarjetas que no vamos a utilizar. Ahí en la sección de devices puede desmarcar ARIA 2, Cyclone, las dos, bueno, las tres. Y ya, deja nada más marcadas las Macs. Si en algún momento necesitaran usar alguna de las tarjetas que desmarcaron, lo único que tienen que hacer es correr otra vez el instalador, llegan hasta este paso, marcan las tarjetas que vayan a utilizar y siguen el proceso y les va a decir que si quieren actualizar o reinstalar, nada más le dicen que actualizar. Siguiente. Y pues ya, siguiente. Y ya se va a hacer la instalación. Ahora, la instalación pues va a depender el tiempo de que se va a tardar, qué tanto espacio tengan y la velocidad de su disco duro, ¿sí? Entonces depende de eso, si es un disco duro mecánico, de lo fragmentado que lo tengan, y si es un disco duro de estado sólido, pues de la velocidad de su disco. De todos modos, se va a tardar un rato, entonces vamos a dejarlo así. Muchas gracias, compañeros Samir. Y vamos mientras a continuar con lo demás de la clase, mientras se termina la instalación. Bien, entonces, la clase anterior nos habíamos quedado en la FPGA. Habíamos visto el uso básico que se le da a una FPGA, cuáles son los usos que le podemos dar o los usos que se le dan en la industria. Y nos quedó pendiente cuál era su arquitectura y cómo se programaba. Ahora, la FPGA se puede programar con dos lenguajes diferentes, al menos, que son VHDL y Verilog. Ambos son lenguajes de descripción de hardware, lo que veíamos en la clase anterior. VHDL es el primer lenguaje de descripción de hardware, se inventa en el 79 por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y originalmente era un lenguaje que nada más servía para documentar, es decir, no tenía ninguna función práctica. Lo que pasa es que el gobierno de Estados Unidos, o el Departamento de Defensa al menos, tenía que documentar su hardware y en ese momento pues estaban en boga los lenguajes de programación. Entonces se da cuenta el Departamento de Defensa que un lenguaje de programación puede desplegar o almacenar un montón de información práctica en pocas líneas de texto. Entonces, para no tener que usar hojas de datos o manuales muy complicados, ellos se inventan un lenguaje de programación que no sirve para nada, o bueno, que en ese momento no tiene ninguna aplicación más que documentar. Este lenguaje se libera en 1981, se le entrega a la IEEE, y la IEEE lo estandariza y lo publica. Después de que se publica, en el 85, una empresa que se llama Compaq, que no es la misma Compaq de las computadoras, eh, toma o se da cuenta de que ese lenguaje está empezando a llamar la atención entre el ámbito de los programadores y se inventan ellos una versión que se llama Verilog. Entonces, VHDL es un lenguaje de origen militar y Verilog es un lenguaje de origen industrial, civil. Ambos son lenguajes para escribir hardware. La diferencia entre los dos lenguajes es que VHDL es un lenguaje fuertemente tipificado. Eso significa que en VHDL yo no puedo asignar, por ejemplo, si estuviéramos hablando de lenguajes de programación más comunes como C, por ejemplo, yo no podría asignarle a un flotante valores enteros ni viceversa. Yo no podría asignarle a un carácter valores cadena ni viceversa. Yo no podría asignarle a un flotante corto valores de flotante de longitud doble, etcétera, ¿sí? En cambio, Verilog es débilmente tipificado. Eso significa que en Verilog yo puedo hacer asignaciones entre diferentes tipos de variables y no pasa nada. VHDL es un lenguaje que todavía se utiliza y es un lenguaje óptimo para el proceso de diseñar máquinas de estados y procesamiento de señales.
mientras que Verilog es un lenguaje que se utiliza más para diseñar módulos de control. Ahora, ya que vimos la diferencia entre los dos lenguajes y que estos lenguajes son los que se utilizan para programar una FPGA, vamos a ver la arquitectura de una FPGA. ¿Sí? Entonces, bien. Díganme cuál es la arquitectura de un CPU, cuál es la arquitectura de un microprocesador, cuáles son las partes que lo forman. ¿Cómo? No. Las partes que forman la arquitectura de un microprocesador, de una CPU. Una parte es la entrada, registro. ¿Memorias de qué tipo usa un microprocesador? ¿Memorias de qué tipo usa un microprocesador? ¿Cuál más? La memoria caché o la memoria SPM. Entonces, son los tres tipos de memoria que usa el microprocesador. En la ROM está almacenado el programa que se está corriendo. En la RAM se guardan los datos del programa que se está corriendo. Y la caché sirve para almacenar datos intermedios, ya sea de la ROM hacia el programa o resultados antes de guardarlos en la RAM. ¿Sí? Entonces, esas son las partes de la arquitectura de un microprocesador. Ahora, una FPGA no es un microprocesador, es lo que habíamos dicho en la clase anterior. Y la parte básica de la arquitectura de una FPGA, la parte más esencial, es la LUT o la Lookup Table. La LUT es donde se definen valores en los bloques de esta memoria que estamos viendo aquí, que es una memoria SRAM, es básicamente memoria RAM, de 4 bits. Este bloquecito que tenemos aquí tiene 4 bits de memoria. Esos bits pues los llamamos W, X, Y, Z. Y la memoria está conectada a 3 multiplexores. ¿Sí? Estos multiplexores forman un sistema junto con la memoria que tiene 2 entradas A y B y una salida F. Ahora, si recuerdan de lo que vieron en reconfigurables, cuando vieron la materia de reconfigurables debieron de haber visto multiplexores a fondo. Los multiplexores pues son básicamente dispositivos que seleccionan una de las 2 entradas que tienen. Ah, ok. Gracias. Bien, entonces, listo. Aquí tenemos otra vez lenguajes comunes de programación, VHDL y Verilog, y la arquitectura de la FPGA, y tenemos la LUT. ¿Sí? Entonces, la LUT, otra vez, son 4 bits de memoria RAM, SRAM, que se llamamos WXYZ, y tiene 3 multiplexores. Estos 3 multiplexores están conectados a las entradas A y B y a la salida F. Entonces, de lo que vieron en su materia de reconfigurables, vieron multiplexores a fondo. Los multiplexores, en este caso tenemos multiplexores de 2 entradas y una salida, y cada multiplexor tiene además un selector. Los selectores de los multiplexores determinan cuál de las entradas se copia a la salida. Si el selector está en 0, se copia la primera entrada a la salida. Si el selector está en 1, se copia la segunda entrada a la salida. Para la arquitectura así como la tenemos, vamos a asumir que la entrada de arriba es la primera entrada y la entrada de abajo es la segunda. Estos 2 multiplexores de aquí están controlados ambos por A y este tercer multiplexor de acá está controlado por B. Entonces, vamos a ver. Ok. Entonces, voy a hacer yo aquí la tabla de verdad de mi LUT. Tenemos las entradas
y tenemos la salida. Ahora, la tabla de verdad pues es 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y entonces, otra vez, si el selector está en 0, se selecciona la entrada de arriba del multiplexor. Si el selector está en 1, se selecciona la entrada de abajo. Por lo tanto, cuando B y A valen 0, si A vale 0, si se fijan, el primer multiplexor está conectado a los bits W y X. Si A vale 0, de estos dos bits, ¿cuál sale del primer multiplexor? W o X. W. Entonces sale W. Del segundo multiplexor, si A está en 0, ¿cuál bit sale? Y o Z. Y. Bueno, no se crean, todavía no. Sale, de aquí sale W y de acá sale Y. Ahora, estos dos multiplexores alimentan a un tercero. Aquí tenemos W y acá tenemos Y. B también está en 0. Entonces, entre W y Y, ¿cuál sale a F? W, ahora sí. Luego cambiamos y ahora A vale 1 y B vale 0. Entonces, si A vale 1, ambos multiplexores seleccionan la segunda entrada. El primer multiplexor entre W y X, ¿cuál sale? X. Y el segundo multiplexor entre Y y Z, ¿cuál sale? Z. Entonces aquí ahora tengo X y Z. B está en 0 todavía, entonces entre X y Z, ¿cuál bit sale a F? X. Entonces aquí vamos a tener X. Luego cambio los valores y ahora A es 0 y B es 1. Otra vez, con A en 0, entre W y X, ¿cuál bit sale del primer multiplexor? W. Entonces aquí tengo W. Y con A en 0, entre Y y Z, ¿cuál sale acá? Y. Entonces ahora otra vez tengo W y Y. Pero B vale 1. Entonces, entre W y Y, ¿cuál sale a F? Y. Y luego voy a tener las dos entradas en 1. Entonces, A vale 1. Entre W y X, ¿cuál sale del primer multiplexor? X. ¿Y cuál sale del segundo multiplexor? Z. Entonces ahora tengo X y Z. Y B también está en 1. Entonces, entre X y Z, ¿cuál sale a F? Z. Entonces, sin importar lo que tengan estos registros de memoria, siempre, según sean los valores de A y B que yo use, se va a seleccionar este orden de bits, ¿sí? W, X, Y, Z. Ahora, estos registros, pues yo los escribo, ¿sí? Es lo que se escribe cuando yo programo la FPGA. Si estos bits tuvieran sus valores, si dijera yo que W vale 0, X vale 0, y Y vale 0, y Z vale 1, ¿esta qué compuerta lógica es? O sea, esta tabla de verdad, ¿a qué compuerta lógica corresponde? AND. Eso significa que si yo escribo estos valores en estos registros, mi LUT va a estar emulando el comportamiento de una AND. Esto es lo que les mencionaba en la clase anterior, la emulación de hardware. Este arreglo de multiplexores emula el comportamiento de una compuerta AND. Ahora, si yo cambio los valores de los registros y los programo así, ¿esta qué compuerta es? Ahora mi LUT está emulando una compuerta OR. Si cambio de nuevo los valores y ahora los pongo así, ¿qué compuerta está emulando la LUT? XOR. Si cambio de nuevo los valores y ahora los pongo, por ejemplo, así, ¿qué compuerta está emulando la LUT? Ahora es la XNOR. Y así con todas las compuertas lógicas. Entonces, yo puedo hacer que este arreglo de hardware emule cualquier compuerta lógica que yo quiera. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que si yo quiero, por ejemplo, emular, no sé, digamos, un multiplexor, el multiplexor está hecho, una de las configuraciones del multiplexor son dos compuertas AND,
una compuerta OR y una compuerta NOT. Entonces uso una LUT que emule una compuerta AND, otra LUT que emule otra compuerta AND, una LUT que emule una compuerta OR y una LUT que emule una compuerta NOT, las interconecto y con eso emulo un multiplexor utilizando la arquitectura de la FPGA. ¿Se entiende esto? Bien. Entonces, vamos a continuar. Ahora, para darme mayor potencia o mayor versatilidad al momento de trabajar con las FPGAs, la LUT se engloba en otro bloque. ¿Cuál es el problema con la LUT? Que si, por ejemplo, yo quisiera una compuerta de 3 entradas o quisiera hacer un registro de 5 bits o quisiera hacer un sumador de 6 bits, pues esta nada más tiene 2 entradas. Entonces, para aumentar la versatilidad de la FPGA, se usa lo que se conoce como el ALM, que es un módulo lógico aritmético. En el procesador, en el micro, ¿cuál es la función de la ALU? ¿Qué es la ALU? La ALU va a realizar operaciones lógicas y aritméticas. Así es, Eduardo. Entonces, el ALM en la FPGA es análogo o similar a la ALU en el procesador, pero no son lo mismo. Porque la ALU del procesador tiene operaciones lógicas predefinidas. ¿Sí? Ya tiene un número de operaciones lógicas que puede hacer y no puede hacer ninguna otra. En cambio, en la FPGA, la ALM se programa de acuerdo a mis instrucciones. ¿Sí? O sea, técnicamente yo programo el bloque lógico. Y pues aquí en la LUT, ¿qué va a quedar? Lo que yo quiera. Aquí puede quedar un arreglo de compuertas o de opciones AND y OR, o puede quedar una compuerta XOR de 8 entradas, o puede quedar una compuerta NAND de 6 entradas, o puede quedar una compuerta OR de 3 entradas. Lo que yo defina puede quedar aquí. Adicionalmente, para incrementar la potencia de la FPGA y no tener que hacer bloques aritméticos con bloques de hardware emulados, se añaden ya bloques de suma. Es decir, tengo aquí sumadores dispuestos para, en el caso de que yo los necesite. Si quiero hacer un sumador, ya tengo aquí sumadores. ¿Sí? La ventaja es que estos sumadores pues, van a hacer todas las funciones aritméticas. Acuérdense que en binario yo puedo hacer todas las funciones aritméticas usando suma. La suma pues es suma. La resta es suma con complemento. La multiplicación es suma iterada y la división es resta iterada. Entonces yo puedo hacer las 4 operaciones básicas utilizando sumadores. Adicionalmente, se le añaden registros a la ALM. ¿Sí? Y estos registros pues, pueden servir para muchas cosas. Pueden servirme para hacer las operaciones aritméticas o me pueden usar incluso para usar la ALM como si fuera un bloque de memoria. ¿Sí? Entonces, esta es la base o el bloque base de mi FPGA. ¿Se entiende hasta aquí? Bien. ¿Preguntas? Ok, continuamos. Entonces, este es el bloque primordial, o bueno, es el bloque operativo básico de mi FPGA. El bloque primordial, pues, es la LUT. El bloque operativo básico es la ALM. Y mi ALM, a su vez, está conectada con otras ALMs por estas líneas. Aquí lo que vemos pues es un montón de módulos lógicos aritméticos. Y estas líneas pues son literalmente líneas que van a conectar las entradas y las salidas de estos bloques entre sí. Estos cuadritos amarillos que ven aquí es lo que comúnmente se conoce como fusibles cuando hablan de los reconfigurables o de arreglos de compuertas. En realidad no son fusibles, es nada más un término que se queda de una arquitectura vieja que se usaba fusibles. Estos fusibles lo que son es en realidad, dependiendo del tipo de FPGA que use, o son multiplexores, o son compuertas de paso, o son transistores de compuerta flotante. Independientemente de lo que sean, la función de ese bloquecito de hardware es determinar si esta línea de conexión que viene, por ejemplo, aquí, va a dirigirse hacia arriba
va a continuar hacia la derecha o va a dirigirse hacia abajo. Es decir, son bloques que van a redireccionar estas líneas, ¿sí? Entonces, cuando yo programo una FPGA, dependiendo de la extensión de mis instrucciones y de su complejidad, pues voy a tener interconexiones entre ALMs, por ejemplo, estas que están conectadas en serie o estas que están conectadas en paralelo. Dependiendo de lo que yo quiera usar, pues son diferentes tipos de conexiones y diferentes programas tienen diferentes conexiones dentro de mi FPGA. ¿Todo claro hasta el momento? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, esto, si lo viéramos nosotros en la vida real, o sea, en el microscopio, sería esto. Estos cuadritos negros que están viendo aquí son las ALMs y ahí tenemos las líneas de interconexión entre las diferentes ALMs, ¿sí? Estas líneas como con costillitas, pues son precisamente las líneas de interconexión, ¿sí? Ahí ya no alcanzamos a ver el detalle de los bloques de interconexión, pero esta es básicamente la estructura de una FPGA. Esto se traduce en esto, ¿sí? Ahí está el núcleo de una FPGA. ¿Preguntas hasta el momento? Ok. Bien, entonces, esa es la introducción a nuestras FPGA, ¿sí? Esta es la arquitectura de una FPGA, desde el bloque básico, que es la LUT, hasta el núcleo. Si no hay preguntas, entonces déjenme continuar acá. ¿Y ya terminó alguien de instalar el software? O sea, ¿ya se le terminó de instalar? Ujú. Le debe de aparecer una ventana que dice instalar, aceptar, aceptar, instalar, 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 siguiente, siguiente, siguiente. Bien, entonces vamos otra vez con usted, Samir. Sí, ahora, ahí pues ese es el final del instalador, ¿sí? Ahí tienen las opciones de lanzar el USB Blaster, el cable, bueno, el programa de instalación del cable. No es necesario por el momento porque no vamos a utilizar la FPGA. Pueden desmarcarlo si quieren. Desmárquelo si quiere, el de Launch USB Blaster. Y ya, las opciones que quedan marcadas son crear un acceso directo en el escritorio y abrir el Quartus Prime. Entonces, terminen, finish y listo. Y ya ahorita se va a abrir el Quartus. Se debería abrir solo, pero no sé si esté muy lenta su computadora. Ujú. Igual, si no se abre ahorita, pues sí, dele, ahí está. Entonces, es normal que se tarde un poquito el Quartus, dependiendo de la potencia de su equipo. Y ahí donde les dice las opciones, denle nada más, marquen donde dice Run de Quartus Prime Software. ¿Sí? Las otras dos opciones son para comprar la licencia, que ustedes no van a comprar la licencia, o para añadir una licencia que ya hayan comprado. Entonces, nada más denle en Run, ¿ok?
Sí, igual si no se abre, dele doble clic al Quartus, pero según yo ya debería estar en proceso. Y bueno, ahí lo que tenemos es la interfaz del Quartus. Maximícelo. Bien. Ahora, ahí lo que tenemos es un arreglo de muchas ventanas. De hecho, ahí tenemos 5 ventanas, aunque parece que es solo una. Así funcionan las interfaces de desarrollo. Las ventanas de izquierda a derecha son primero el navegador de proyectos, que es ese cuadro que está ahí. ¿Sí? Todo ese cuadro blanco que está ahí. Abajo de ese está la ventana de tareas. ¿Sí? Y abajo de la ventana de tareas está la salida o la terminal de Quartus. ¿Sí? En realidad es la ventana de mensajes de la terminal. Luego, en azul, ahí están viendo la interfaz del editor de texto. O bueno, la interfaz general. Y a un lado del azul ven el catálogo de propiedades intelectuales o el catálogo de memorias, sí, que es lo mismo. Entonces, para trabajar en la materia, vamos a dedicar una carpeta. Ahora, la opción más práctica es que dedicaran una carpeta en su disco duro C, pero como algunos tienen configuraciones prohibitivas en sus laptops, pues ya iba a depender de cada quien. Lo ideal sería que hicieran esto. Váyanse a su disco C. Abran el disco C en el navegador de archivos normal. Ahí, ajá. Váyase a C. Y ahí en C cree una carpeta nueva que sea digitales, por ejemplo. Que se llame digitales. Ujú. Bien, entonces lo dejó crear la carpeta, significa que sí tiene permisos de escribir ahí. Métase a la carpeta digitales para ver que no hay nada dentro. Listo. Ahora vámonos al Quartus. Cuando usen Quartus, siempre vamos a trabajar con proyectos, ¿sí? Entonces, en el menú File, arriba, ahí está la opción New Project Wizard o el asistente de proyecto nuevo. Y marque ahí don't show me this introduction again. Ajá. Y siguiente. Y ya, ahí donde dice What is the working directory, vamos a escoger la carpeta donde van a estar trabajando. Entonces, ahí AC, digitales. Y no, hay que hacer una carpeta para cada proyecto. Entonces, en digitales métase y ya ahí adentro creamos una carpeta. Por ejemplo, creo una carpeta que se llame prueba. Ujú, y ya. Entonces, ahora sí, los proyectos deben de ir siempre adentro de su propia carpeta y la carpeta debe llamarse como se llama el proyecto. Recomendación, nunca hagan carpetas con mayúsculas, ¿sí? Y segunda recomendación, todos los archivos y el nombre del proyecto deben coincidir. El nombre del proyecto debe ser el nombre de la carpeta y debe ser el nombre del archivo principal. Entonces, ahí su compañero ya lo puso prueba con mayúscula, no lo hagan, ¿sí? No hay ningún problema, ahorita es nada más un ejemplo. Entonces, siguiente, proyecto vacío, siempre vamos a trabajar con proyectos vacíos. No vamos a añadir ningún archivo, al menos por el momento. Y ahí es donde escogemos la tarjeta con la que vamos a trabajar. Entonces, ahí donde dice Family Max 2, vamos a trabajar siempre con la tarjeta Max 2. En Package, a la derecha, vamos a escoger TQFP siempre. TQFP. Pin Count 100. Y Core Speed Grade 5. Y ya de las tarjetas que están abajo, escogen siempre la 240 T100 C5. C5, esa. Siguiente. Ujú.
Sí, vacío siempre. Sí, no vamos a añadir ningún archivo. Max 2, empaquetado TQFP, 100 pines y grado 5, así como está ahí. Y selecciona la 240 T100C5. Package, TQFP. TQFP. No sé, debería salirle ahí en package. Le debería salir la lista desplegable. Muéstrele, compañero Samir. Ahí debería salirle TQFP. Si no le sale, es un problema con el Quartus. Ahí en el pin count, 100. No, asegúrese que tenga seleccionado Max 2 en la familia, en Family. Ujú. Empaquetado, package, TQFP. Ujú. Pin count 100, core speed 5. Selecciona la 240 T100C5 en las tarjetas y siguiente. Available devices, EPM 240 T100C5. Y ahí donde dice Simulation, abajo, ahí, Simulation, Model Sim Altera. Asegúrense que en Formats quede seleccionado Verilog HDL y ya, con eso. Sí, es lo único que se habilita. Y ya, terminamos. Finish. Bien, seguimos. Entonces, ahora ya tenemos un proyecto habilitado aquí en el sistema, en la interfaz. ¿Sí? Si se fijan en el Project Navigator, a la izquierda arriba, ya está habilitado, o bueno, ya ven ahí que dice prueba el proyecto. ¿Sí? Entonces, estamos listos para empezar a trabajar. Obviamente no vamos a hacer ningún proyecto ahorita, pero, por ejemplo, ¿qué seguiría de aquí? Pues hacer nuestro archivo de Verilog. Para hacer el archivo, ya que tengan el proyecto habilitado, arriba en la barra de herramientas hay una barra de hojita, hay un icono de hojita, ese. Le dan clic ahí o control N y vamos a hacer Verilog HDL File. ¿Sí? Selecciónenlo y se les va a abrir el editor de archivos. ¿Sí? Y ya, aquí pueden empezar a, por ejemplo, ponga un comentario, compañero, doble diagonal. Eso, y ponga comentario. Y vamos a guardarlo, control S o denle el disquetito. Y si se fijan, ya se los va a guardar con el nombre que debe de tener, que es el del proyecto, que es prueba.v. Guárdelo y listo. Ahora en el Project Navigator, ahí junto a donde dice Project Navigator, dice Hierarchy o jerarquía. Son diferentes modos de ver el proyecto. Lo podemos ver como la jerarquía, dele clic ahí, o se puede ver como archivos, dele clic en Files. Listo, ahí veo los archivos que estén dentro de mi proyecto. Y abajo en las tareas, en los tasks, eh, ya que hagamos la síntesis, verificación y compilación, se van a ir viendo los procesos ahí, cómo se van ejecutando y en qué etapa del proceso vamos. ¿Sí? Ahorita todavía no vamos a hacer nada de eso, pero ahí lo vamos a ver. Si en su laptop
tuvieran poco espacio de pantalla, pueden cerrar la ventana del IP Catalog. La ventana del IP Catalog no lo vamos a necesitar para nada. ¿Sí? Entonces, esa ventanita la pueden cerrar y ya tienen más espacio para trabajar. Y ya, ¿sí? Esa es la interfaz básicamente. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bien. Entonces, listo, esta es la interfaz del programa con el que vamos a estar trabajando. Sí, sí, muchas gracias, Samir. Si no hay ninguna pregunta, si no hay ningún comentario, entonces pues sería todo por el día de hoy. Los dejo para que sigan instalando su software, si no lo han terminado de instalar. Y nos veríamos entonces el miércoles. Pasen buena mañana, nos vemos. ¿Qué pasó, Román? Voy a ponerles un enlace en el DVEC a un canal de, bueno, a una lista de reproducción de YouTube donde voy a estar subiendo los videos. Esa lista se va a estar actualizando. ¿Sí? Ahorita, en cuanto termine, voy a, déjenme de una vez terminar la grabación.